que nos ayuda a interactuar y analizar lo que es lo que es cómo se comporta el consumidor con nosotros. ¿Cómo se va a comportar un consumidor en general a nivel economía? Porque aquí, como la materia es economía, tenemos que entender cuál es el comportamiento de los consumidores, incluyendo porque nosotros somos uno, somos consumidores, nosotros de manera directa, indirecta, somos consumidores, entonces tenemos que entender cómo funciona nuestra información. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Para entender la teoría del consumidor, tenemos 3 puntos que interactuar y que entender al mismo en ese concepto. ¿Qué tenemos? Tenemos las preferencias de los consumidores, es decir, qué les gusta a los consumidores. Después tenemos una función que se llama función de utilidad. Esa la vamos a ver un poquito más a detalle. Y por último tenemos el tema de conducta del consumidor para entender cómo se comporta como tal. Entonces, vamos a entender de qué se trata esto y vamos a entender cada uno de los puntos que vamos a ir explicando. Bien. Bien, tenemos en la teoría del consumidor hay una línea, un gráfico que se llama, una línea que se llama presupuesto y tenemos que tener una satisfacción. ¿Se acordarán ustedes que cada vez, cada quien que quiere comprar cualquier artículo, producto, lo que tú quieras, pues siempre tenemos un presupuesto asociado? Es decir, un dinero que vamos a destinar para comprar esos artículos y esas cosas que nos interesan. La línea de presupuesto es una línea recta simple donde tú dices, yo voy a gastar 500 pesos, por ejemplo. No voy a pasar de gastar 500 pesos porque es lo que yo tengo disponible para gastar en eso. Ahora, ¿cuándo cambias tu línea de presupuesto? Bueno, tienes dos opciones. Cuando cambia tu ingreso general o bien cuando cambian los precios de los artículos a los que vas a adquirir. Hay artículos que por efecto inflacionario salen más caros y te están provocando a que tengas que incrementar la línea de presupuesto, o si los precios son muy caros, vas a bajar tu línea de presupuesto porque ya no alcanza comprar todo lo que tú quisieras comprar. Al final de cuentas es una parte de interacción que tienes que validar. Ahora, dentro del concepto tenemos, ya vieron que hablé del concepto de utilidad. Bueno, la utilidad como tal, no estamos pensándolo como contabilidad, sino la utilidad por uso. Entonces, es lo que te pone aquí, te dice cómo se define. Se define como la capacidad que tienen los bienes, productos o servicios para satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, hay necesidades humanas que no necesariamente debes de comprar productos. Debe ser simplemente un servicio como un corte de cabello, un una revisión al médico, pues es un servicio. Y bueno, hay otro concepto que se llama utilidad total. La utilidad total la definen como la satisfacción total que obtiene una persona por la posesión o consumo de un bien. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo podemos saber qué es satisfacción total? La gente se le puede entender que tiene una satisfacción total cuando, por ejemplo, tienes mucha sed, vas y tomas agua, leche, refresco, lo que tú quieras, algo que te guste, lo consumes, se te acaba y ya no vuelves a consumir más. ¿Por qué? Porque ya satisfaciste la necesidad, ya no tienes necesidad. Ya lo que quieras tomar ya es un extra, un añadido, ya no es obligatorio. Esto es lo que debemos de entender para entender el grado de satisfacción. No, no es un grado que tú puedas medir de manera directa.
porque el grado de satisfacción siempre va a variar en función de lo que tú estés realizando. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar sobre el concepto de utilidad, sobre O sea lo que que es la, el presupuesto? o sea, Continúa. perdón, maestro, la satisfacción total nada más es cuando, por ejemplo, un consumidor nada más así que consume un producto, pero por plena necesidad y ya no vuelve a consumirlo. Por ejemplo, te puse un ejemplo de un producto que tú puedes consumir frecuentemente, pero tú tienes un momento donde tienes satisfacción total. Por ejemplo, el agua. Tienes sed, consumes tu bebida y después ya no vuelves a consumir hasta que vuelva a nacer tu necesidad. Cuando tú lo consumes y se te acaba y ya no necesitas, ya llegaste a la satisfacción total, Ok, ¿sí? Para satisfacer en ese momento, en ese instante, una necesidad. Porque posteriormente te dicen, sí, pero después puedo volverlo a tener que esto, vuelve a nacer la necesidad, lo cual es diferente. ¿De acuerdo? ok, gracias, maestro. De nada. Vamos a continuar. Bien, vamos a entender el concepto de marginalidad. La marginalidad representa un cambio pequeño que puede ser de un bien, de la utilidad, del ingreso, de cualquier factor que estamos mencionando. Para entender esto, marginalidad viene de la parte de margen. Cuando tú hablas de un margen de ventas, pues siempre vas a ver la variación entre tu precio y tu costo. Y el cambio pequeño o grande puede ser un cambio. Al final de cuentas es un cambio. Y al final tenemos otro concepto que se llama utilidad marginal, que es la utilidad o beneficio que obtiene una persona por la posesión o consumo de una unidad adicional de un bien. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver en la tabla que ven ahí por debajo. Te dice, por ejemplo, cantidad consumida en botellas de agua, hacemos la necesidad de el agua, de tener sed. Tenemos utilidad total y utilidad marginal. Obviamente lo manejamos de manera numérica para tener una referencia. Por ejemplo, consumes la primera botella de agua. Tu utilidad total tiene una utilidad fuerte y la utilidad marginal, pues es la diferencia entre la total cuando consumiste una botella contra la total que no consumiste ninguna botella. Por lo tanto, queda con 8. En la segunda vez que consumes la segunda botella de agua, tu utilidad total empieza a bajar, o sea, sigue creciendo, pero ya baja su marginalidad. ¿Por qué? Porque al igual que cuando alguien anda comiendo o anda tomando, por cada vez que vayas comiendo un artículo y vayas comiendo otro artículo y vayas comiendo otro artículo, cuando acabas el primero, tú ya satisfaciste una parte de tu necesidad, todavía falta, pero ya hiciste una parte, por lo tanto, su margen, es decir, la variación de lo que tenga de utilidad va a bajar, que es lo que te está mostrando en este gráfico, en esta tabla, perdón, te está diciendo cómo la utilidad total va subiendo y la utilidad marginal va bajando hasta que llega un momento en que se vuelve negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es útil lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahí te está diciendo que después de la séptima botella de agua, como que ya estás harto y ya no consumes, ya no, en realidad ya no es un grado de satisfacción, es de insatisfacción. Ya me van ubicando de qué se trata? ¿Ya lo van entendiendo esa parte? Sí, Ok. Así como ven esa tabla, de esa forma, es por ejemplo el tipo de ejercicios que les haría de matemáticas, a ver si no se me espantan demasiado. Si ven la marginalidad, ¿cómo se define? Es 14 menos 8, pues me da 6. 20 menos 14 me da 6 y así cada uno. Y también tienes que revisar del lado izquierdo cuánto se está moviendo. Si ven, se está moviendo de uno por uno. Por eso no debe de haber tanta variación.
tu variación es mínima, tu marginalidad se ve más clara cuando la vas viendo de uno por uno. Bien. Bien. Ahora, viendo un poquito los conceptos, un poquito de explicación de la teoría, un poquito de entender de qué se trata, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo la cantidad consumida de un bien, tengo la utilidad total y tengo la utilidad marginal, empiezo a crear un archivo, una información que se está viendo ahí, que es una curva que le llaman curva de indiferencia. La curva de indiferencia te va a indicar grados de satisfacción, igual que hablamos de la utilidad marginal y la utilidad total, con respecto a dos artículos. Un ejemplo claro y clásico es en las mañanas cuando la gente, ¿qué es lo que compra? Toma leche y come un pan. El clásico leche con pan. Ahí te pone varios puntos de interacción para entender de qué se trata. Al final de cuentas, es parte de lo que se tiene que ir interactuando. ¿Vale? Bien. Hasta el momento, los datos que les he presentado, que lo están viendo, ¿tienen alguna duda o se encuentran todavía completos, sin ningún tema, todo tranquilo? ¿Cómo los van viendo? ¿Bien? Chicos. Sí, maestro, todo bien. Ok. Recuerden que aquí trato de promover participación. Por favor, no me dejen así como que se escuchen los grillitos, ¿no? Tengan cuidado. Vamos a continuar. Bien. Ahora, dentro de la teoría del consumidor, tenemos en esencia lo siguiente. Un mapa de indiferencia. El mapa de indiferencia es un mapa donde tú tienes, dependiendo del grado de necesidad, lo que el consumidor prefiere, con base a las curvas que hemos visto anteriormente, la curva que vimos de indiferencia, donde fue la combinación de leche con pan. Pero tienes una curva y puede variar. Y ahora viene un punto, ¿en qué momento puedo consumir un artículo? Bueno, para pensar en esa parte, tenemos que combinar el mapa de indiferencia o curvas de indiferencia con la línea de presupuesto que tengo asociada. Entonces, yo genero mi línea de presupuesto, lo que quiere decir que es lo que el consumidor puede comprar, tiene facilidad de comprar y lo va a comparar contra lo que el consumidor desea comprar. Y en el ejemplo que ven en la parte inferior, tienes la curva de indiferencia, donde cruza en un solo punto la línea de presupuesto. ¿Qué te va a decir esto? Que tú solamente con tu presupuesto que tienes, puedes tener 4 litros de leche y 5 piezas de pan. Con eso vas a consumir y es la versión óptima que cumple tu necesidad de comprar tu necesidad de tomar leche con pan con tu presupuesto. Adelante, Andy. Tengo una pregunta. Esto imagino que surge como de, mm, pues, encuestas, estadística y toda esa parte, ¿no? O Sí. sea, como, para saber lo que el consumidor prefiere y lo que puede, o cómo. Bueno, en este caso es la teoría general de esa misma información. Yo sé que se hace a través de encuestas y de estudios. Aquí ponemos un ejemplo en el caso de leche y pan, pero esto es un ejemplo de manera ilustrativa.
Datos reales, pues ya tendrías que haber hecho una encuesta y un estudio de mercado para entender qué pasa. En este caso, solamente lo que tienes que entender es que a nivel económico, tú debes de entender que tienes un mapa de qué es lo que quiere el consumidor de manera general. O sea, por ejemplo, si tomo leche y pan, pues va a haber una población de gente que le va a gustar, cierto, que tome más leche que pan, otros que tomen más pan que leche, o sea, tienes una variación. Entonces genera esa curvita de indiferencia, que tú no sabes para dónde, que es indiferente, es lo que tú quieres nada más. Pero por otro lado, tengo cuánto tengo para poder invertir en eso, cuánto dinero puedo invertir en eso. Y de ahí se genera la línea de presupuesto. Cuando tú cruzas esa línea de presupuesto y logras tocar la curva de indiferencia, en ese punto donde toque, quiere decir que puedes consumir ese producto o esos productos, porque tu presupuesto sí te alcanza. Y es la parte donde vas a consumir, como se pone ahí. Nada más puedes comprar 4 litros de leche y 5 piezas de pan. Cualquier otra combinación no va a cubrir tu necesidad, porque tu curva de indiferencia no está en otro sitio. Puede estar colocado de manera diferente, puede tener una curva más pronunciada, puede tener 1000 variantes, lo cual es normal, porque depende más de tu grado de satisfacción, de cómo vas a sentirte satisfecho. Y normalmente, si lo pensamos a nivel real, cuesta mucho trabajo medirlo porque, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está acostumbrada a que primero consumo, porque tristemente ahora ya no es de que creas la necesidad, te la imaginas, te preparas todo y lo consumes, ¿no? Ahorita ya llegamos a la etapa del absurdo, la etapa contraria. ¿Qué es lo que haces primero? Tengo dinero, consumo y después veo si me gustó o no me gustó. ¿Sí o no? Cuando te dicen, oye, vamos a ver si está bueno estos tacos de tripa, pues déjame probarlos. Pero en ningún momento es una necesidad que debas de comer eso. Ya no es una necesidad propia. Ya lo estás viendo de otra manera, ya no piensas igual. Cuando uno estaba más chico y tú tenías hambre, tú siempre llegabas y gritabas, tengo hambre. Te decían, pues esto es lo que hay de comida y te aguantabas y comías lo que había, ¿estás de acuerdo? Porque no tenías otra opción, tenías hambre. Tenías que comer algo, no puedes decir no quiero porque pues, te quedabas sin comer. En el caso contrario, ahorita es al revés. Ahorita, ¿qué es lo que haces? Tú ya no piensas en esas necesidades, ya no tienes esa capacidad de decir, ay, tengo sed, tengo hambre, sino que a la primera tienes sed e inmediatamente ya agarras algo que ya tienes reservado para ello. ¿Sí se dan cuenta cómo cambió? Ya no es de que tengo sed, me voy y compro leche o voy y me traen la leche o me avisan o algo, ¿no? Si tengo hambre, lo hago. Si no tengo hambre, no lo hago. Porque está la comida. Pero hay veces en que el famoso mal que todos han oído, que luego después se genera la necesidad de que ves mucha comida y dices, oye, ¿por qué no comemos esto? ¿Sí les ha pasado o no? Que luego se te ocurre pasar a la cocina y terminas estando más tiempo en la cocina porque andas comiendo chucherías por el camino y ni siquiera te das cuenta. O cuando estás en tu trabajo o vas a la tienda y dices, voy a comprar una cosa y terminas comprando un montón de cositas. O la maldición típica de las damiselas. Van a una tienda de ropa y si tienen dinero se llevan media tienda si se puede. O no compran ninguna porque ninguna les gustó. Pero ya la agarraron, ya hasta se la probaron, ya todo eso y dicen, no, no quiero y adiós. Díganme si o no ha pasado ese tipo de necesidades. Es más Sí, común de lo que... Siempre pasa, profe. Y ahora viene la pregunta. Si siempre pasa, por eso les digo que las necesidades humanas han cambiado mucho.
Y algo tan sencillo, cuando ustedes veían a sus padres, cuando ustedes eran los niños chiquitos, los papás se comportaban de X manera. Y ahorita ves a tus hijos y ya son diferentes. ¿Se dan cuenta? Ya no es lo mismo. Aunque cambian o sea, primero ustedes eran los niños, ahora son los adultos, pero ahora las necesidades son diferentes. Ya no lo piensas igual. Es lo mismo que estoy hablando aquí de la economía. Lo que sí es un principio real es que de la curva de indiferencia de lo que tú quieres, siempre vas a tener que elegir lo que te alcance en el presupuesto que tú pongas. ¿Qué pasa si el producto que tú quieres empieza a subir de precio? Puede ser que ajustes tu presupuesto con tal de consumirlo, pero puede llegar un momento en que esté rebasado y mejor ya no lo consumes. ¿Se acordarán cuando el famoso aguacate estaba de precio de oro, no? ¿Se acuerdan? Y la gente dejó de comprar aguacate, no porque no le gustara el aguacate, sino simplemente por precio ya no le alcanzaba. Ya era demasiado caro. Igual que la vez en que el limón llegaba a más de 100 pesos el kilo y decías, ay, en la torre, pues, ¿qué los limones son de oro o qué? O como dicen alguien cuando se acuerda se acordará que luego veían, oye, ¿y cuánto cuesta esto? Y te dan el precio y tú, pues, ¿qué vuela o qué esta cosa? Las frases muy típicas, ¿no? Esta cosa, ¿qué va a hacer aparte de lo que debería de hacerse? Es parte de lo que tenemos que entender de las necesidades y del concepto del consumidor. Esto es parte de lo que les muestro en este tipo de tablas. Bien. Aquí está la conducta del consumidor. La conducta del consumidor tiene 4 puntos muy importantes para poder tener su propia conducta. ¿Qué necesita? Necesita saber cuáles son sus necesidades. O sea, ¿qué necesita? Necesito ir al sanitario. Pues te paras y vas, porque hay sanitarios, ¿no? Pero quiero comer tal producto. Tienes la necesidad, pero después de la necesidad tienes que evaluar la preferencia. Tengo hambre. Necesidad, tengo hambre. Preferencia, ¿qué se me antoja en ese momento? Se me antoja comer pan, se me antoja comer huevos, se me antoja comer picante, no sé. Después tienes que ver qué precios tienen. Y después tienes que ver tus ingresos, cómo se comportan. Y con eso pretendes tener la conducta del consumidor para la compra de bienes y servicios. Ahora les hago la pregunta. Esos 4 puntos que ven ahí, ¿realmente los están haciendo cuando van a comprar bienes y servicios? Seguramente los hacen, pero ni cuenta se dan. O lo hacen como lo dicen los niños chiquitos, en automático, como si fueran robots. ¿Qué es lo que hacen en un supermercado cuando van a comprar cosas? Andan, dependiendo, hay varios tipos de personas. Uno es el cuate que va a lo que va, o sea, él ya estudió, ya revisó qué quiere, va y revisa, y si acaso revisa a ver si aparece algo más. Hay otros que van por el simple hecho de que es fin de semana, es quincena, tengo que comprar el supermercado, van y sacan su lista interminable y empiezan a revisar a ver qué marca es la más barata, cuál le conviene. ¿Sí o no? Experiencias de supermercado. Yo tomo la tercera opción, yo mejor lo pido en línea. Nah, sí. Yo pido que me lo traigan para que yo no batalle en salir. Se puede, es válido y se puede usar. Claro que sí. Entonces, es parte de lo que tenemos que entender. Aparte de niña, luego a veces les sale más barato. ¿Y sabes por qué? Pues yo supongo que es como para que
genere más la compra por línea, ¿no? O no sé, la verdad no sé muy bien. Es consecuencia de la pandemia y lo que quieres hacer es que si tú mandas el pedido vía en línea, número uno, le quitas la fila al consumidor o al usuario. Número dos, la compañía a la que le estás haciendo el pedido ya puede ir preparándolo y embarcarlo sin ningún problema. Ya tiene ese proceso de preparación. Ya no tiene que andar adivinando lo que tienes que hacer. Aparte que lo que estás haciendo es que en lugar de que tengas un supermercado, se vuelva un almacén. Si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo que un almacén? A ver, ¿qué es lo que haces cuando vas a un almacén a recolectar productos realmente? No vas a pajarear por ahí o a pasear. En un almacén, ¿a qué vas? A agarrar artículos nomás, ¿no? Agarras artículos y vámonos. El supermercado, ¿a qué vas? A pasear. ¿Cuál era la necesidad original? El supermercado estaba diseñado para llegar, ver qué producto era bueno y traértelo, comprarlo básicamente. ¿Cómo ha estado ahora los últimos supermercados? ¿Cómo son? Ya no van por comprar, van para nada más el morbo de ir a pasear y a ver qué compran. ¿Se han dado cuenta? Que ya no lo haces por comprar, sino ya lo haces por nada más por pasear. Por eso las ventas en línea se empiezan a disparar. Adelante, Andy. Y es como la experiencia de compra, ¿no? O sea, si alguien quiere, ayer veía un video de un labial, un TikTok así, que estaba en 3,000 pesos, ¿no? Costaba 3,000 pesos. Y la chica decía, bueno, es que depende de lo que tú busques. Si tú buscas experiencia, vas a comprar esto, ¿no? O sea, porque el artículo pues no tiene como gran cosa, pero tiene ciertos puntos que diferencian. Entonces creo que eso es lo mismo. Si tú buscas como la parte de, me voy a pasear, pues te vas a ir a un centro comercial, a lo mejor ni compras nada, pero buscas como la experiencia. Pero si buscas como algo práctico y no te importa tanto vivir esa experiencia en el momento, pues pides en línea y creo que es hasta más rentable pues para algunas compañías, porque se ahorran mucha mano de obra, incluso a veces hasta mercadotecnia, ¿no? Porque mucha ya es orgánica, hay muchos medios en los cuales pues ya no pagas y puedes publicar, ¿no? Exactamente. Bien. Los comentarios que comentas, Andy, son muy acertados. Efectivamente, volvemos al concepto básico. ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuál es tu necesidad? Es que me siento solo y quiero salir a que el mundo me vea. Bueno, pues salte. O sea, es una necesidad. Si tu necesidad es comprar productos para hacer esto, pero no tienes el tiempo de ir a hacer fila en el súper porque es un desastre, y acuérdense las quincenas cómo se ponen las filas del súper, te sale más barato pedir en línea que hacer eso. Oye, pero ¿por qué? Primera, me ahorro gasolina porque yo no tengo que agarrar carro. Número dos, no tengo que cargar las cosas me las traen nada más. ¿Cuánto vas a cargar? Desde la puerta de la entrada hasta donde tú estás, donde deben de ir las cosas. ¿Cuánto cargas? No mucho. Y si tuvieras un poquito más de pericia, hasta podías mandar a la misma gente de ahí que te lleve y te la deje donde tú quieres. Entonces, al final, ya no vas al súper, porque realmente, ¿qué es lo que te importa del súper? Me interesan los productos y lo que yo pedí. Ah, bueno, pues ahí está. Oye, me interesa ir a pasear, conocer, ver la gente y todo eso. Ah, entonces pues ve. Pero hay ocasiones en que, como decimos, cada quien evoluciona dependiendo de cómo lo vayas viendo. Hay gente que sigue yendo al súper porque es la costumbre que siempre ha tenido. Hay gente que en lugar de ir al súper, lo pide en línea y nada más va y lo recoge. O sea, va, espera, recibe los productos y lo recolecta y se lo lleva. Y ya no tiene que volver a comprar durante un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Depende de cada persona, naturalmente. Como bien el comentario que dice Andy en la parte del TikTok de la persona que compra algo de 3,000 pesos, pues tú puedes decir lo mismo que he visto yo también en muchas cosas. Oye, yo puedo fabricar un tenis, claro,
Y si le pones una palomita y dices que es de Nike, esa cosa cuesta 10,000 pesos. El mismo tenis, aunque costara 300 pesos realmente el artículo. ¿Por qué sale tan caro? Pues porque la experiencia o el valor de marca de la empresa, pues es la que vale más. Un ejemplo claro de hablando de valores de marca es lo que hizo Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola, si vendiera todas sus máquinas, todo su personal, o sea, vendiendo toda la compañía, y nada más Coca-Cola se queda con la pura marca, su propia marca nada más, con la propia marca recupera todo ese dinero. Para que ubiquen qué poder tiene esa marca. La marca registrada de Coca-Cola Company. Bien, esto es la parte que hablamos de la teoría del consumidor para entender por qué compra bienes y servicios. Bien. Ahora vamos a hablar de una teoría de la empresa muy interesante, el cual se llama producción. Vamos a hacer una pregunta inocente para eso. Ahora, quiero preguntarles a ustedes. ¿A ustedes qué les suena la palabra producción? ¿Qué creen que sea? ¿O cómo funciona? Hay que entender un poquito de qué se trata. ¿A ustedes qué creen que sea producción? Pues cuando elaboras un producto, ¿no? O el lugar donde Elaboras un producto. Voy a darte un ejemplo. Si yo hago un sándwich, estoy produciendo un sándwich. no. ¿Por qué no? Pues es que ese suena más como mm, A ver, Delfina, adelante. Considero, profe, que producción para una empresa se refiere más qué vas a utilizar para producir cierto producto, es decir, qué materia prima o cuánto de materia prima y qué mano de obra o cuánto de mano de obra vas a utilizar. Ya estás muy cerca, nada más te falta decir realmente qué es producción. Producción para cualquiera es la Profe, transformación. Ahí se define. Transformación de un producto en otro. Es la transformación. Compro hojas de papel, compro papel. Una producción sencilla es que agarro árboles y se vuelven hojas de papel, ¿no? Tienes árboles, lo vuelves hojas de papel. Otra transformación que tienes de artículos. Siembras maíz y vendes mazorcas. Oye, es agricultura, sí, pero la tienes que transformar o tienes el trigo y la cebada y lo vuelves pan. Extraes un juguito de una plantita y después lo vendes como tequila porque lo destilaste. También puede ser tequila, puedes tener cerveza, vino. Sí, van viendo que tienen ciertos procesos para transformar. Incluso el refresco es una transformación compleja, porque tienes una mezclita, la tienes que gasificar, porque la combinas con agua, por eso es líquida la cosa esa, y lo consumes. ¿La leche qué es? La leche de vaca es un producto que tiene, pero tiene varios conservadores de manera tal que resista un poquito más. La famosa leche pasteurizada. Díganme otro artículo de transformación. Bueno, compras metal y transformas en un carro. También es válido.
Bien. También puede ser la madera, profe. La madera la conviertes en varios artículos para el hogar. En muchos artículos, igual que la transformación del petróleo. Hay muchos artículos que salen con la base de petróleo. Aceites, lubricantes, gasolina, todos esos salen del mismo lugar, salen del petróleo. Si uno se tomara la molestia y revisara en el hogar cuántas cosas están basadas en petróleo, te vas a dar cuenta que son muchas. O fabricación de refrigeradores, fabricación de lavadoras. Bien, ya ubicaron el concepto de producción. Bien. Ahora vamos a entender la teoría de la empresa en función de la producción. ¿Cómo va? Tenemos lo siguiente en el gráfico que estamos viendo. Ahí tenemos, para tener la función de producción, necesitamos combinar factores productivos, complementando esos factores de producción, podemos sustituirlos y hay una fórmula específica para crear la función de producción. Ahora, la producción empresarial tiene varios puntos. Una se llama curva de aprendizaje y de experiencia. Curva de aprendizaje, pues ya sabemos que cada persona cuando va a hacer alguna función tiene que aprenderla a hacer. La primera vez hace una cantidad, después empieza a mejorar y llega a un punto en que se vuelve experto. Obviamente se oye muy bonito que lo digas en ese tiempo, pero hay gente que se tarda años para llegar a ese nivel de expertise. Entonces es parte de la situación. ¿Tenemos fronteras de posibilidades de producción? Sí. Situaciones que detengan las cosas. Tenemos rendimiento de los factores, estamos hablando de los factores productivos. Y existen curvas especiales, que una de ellas se llaman isocuantas y otra se llama ley de los rendimientos decrecientes. Esas son materias de econometría principalmente, ya no es economía, es econometría. Y estamos hablando del estudio de la economía a nivel más avanzado. Al fin y al cabo tenemos que entender algunos conceptos de ahí. Y hay que entender de qué se trata. Bien. ¿Alguna duda de lo que he mencionado hasta el momento? No, profe. Bien. Vamos al proceso productivo. Bien. El proceso general productivo conlleva 3 puntos muy sencillos. Tenemos los insumos, que son las entradas, insumos, materia prima, tenemos el proceso productivo interno, en el cual la gente lo conoce como el proceso productivo, el proceso de producción o el proceso de elaboración. Y por último, pues ya sale los bienes y servicios que estamos hablando. Oye, aquí en lo que está mencionando, ¿te dice que los servicios también tienen un proceso productivo? Sí. Muchos piensan, oye, pero ¿por qué todos tienen un proceso productivo si normalmente en el folclore o en la lógica te dice que son servicios, no son productos? Le digo, espérate, ahí viene lo siguiente. Un corte de cabello se considera que el corte de cabello tú piensas, es un servicio. Sí, por cómo te lo están otorgando, pero si lo revisamos es un proceso productivo desde el otro punto de vista. ¿Cómo que desde otro punto de vista? A ver, ¿quién es la materia prima? El cabello de la persona que está pidiendo el servicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a recortarle el cabello, lo vas a transformar, le vas a quitar cabello para dejarlo en una forma que te dijo el cliente. Es un servicio que tiene un proceso productivo intrínseco, porque vas a convertirlo. Hay procesos como las maquilas, que muchos te dicen, es que no es producción, es maquila. Le digo, sí, pero es un proceso productivo, porque al final de cuentas, una maquila, ¿qué es lo que haces? Agarras un artículo
y lo cambias y lo modificas para que se vuelva diferente, por lo que tú quieras. Un maquilador, ¿qué es lo que hace? Normalmente es el de los promocionales. Tú compras tazas y le dices, oye, cámbiamelas de color y ponme estas figuras. Él hace un proceso productivo, que es ponerle las figuritas y después las vendo yo en un concierto que pase cerca, ¿no? Que por cierto, ya se acerca el concierto de cierta personita que creo que duró horas para que se llenaran los boletos, ¿no? Que se acababan los boletos de los artistas preferidos que nada más casi que te anuncian, pasan 15 minutos, o sea, alguien que se fue al sanitario y regresó y ya se vendieron todos los boletos. Pues ya ves, ¿para qué te tardas mucho tiempo? ¿No? ¿Sí les ha tocado pasar ese tipo de situaciones cuando quieren comprar algo y ya se les acabó? La cara de Andy lo dice todo. Sí, los conciertos así son. Bueno, yo no voy a ir al de Luismi, pero los que van a ir dicen que sí. Los que van a ir dijeron, qué suerte tuvimos. Efectivamente. Bien, esto es el proceso productivo. Bien, aquí está el ejemplo para que conozcan cómo son las gráficas. Un gráfico clásico de producción. El gráfico clásico de producción tenemos el número de trabajadores por año que voy teniendo y el producto total, que en este caso son en kilogramos, el maíz que están produciendo por año. Oye, es agricultura, están sembrando y todo. Le digo, es un proceso productivo. Porque al final, ¿qué estás metiendo? Estás metiendo semillas y al final te van saliendo las mazorcas, ¿no? Con su artículo. Ahí. Entonces, es un proceso de transformación. Oye, pero es natural. Ah, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Que sea natural es otra cosa. Y así se vería el gráfico un gráfico de producción sencillo. ¿Qué graficas? En la parte inferior pones el número de trabajadores y en la parte superior cómo se va produciendo. Y si se dan cuenta, vean cómo se hace una curva. Dentro de esa característica, y esto es importante para que lo conozcan, es que no necesariamente mientras más personas trabajen van a producir igual. Eso tómenlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué se debe de tomar muy en cuenta? Por lo mismo que no es tan efectivo. No es tan efectivo los trabajadores por año. Si tú mandas a trabajar a una persona que haga una cierta actividad, te va a dar un cierto nivel de producción. Cuando metes dos, no se duplica. ¿Alguien lo ha probado? ¿Alguien lo ha intentado? Por ejemplo, tú tienes gentes allí en donde están laborando que pones a que hagan, ¿sabes qué? Tú haces la hamburguesa y tú haces las papas, ¿no? Vamos a pensar que tienes así, 2 personas. Metes 3 personas o 4 a la misma área y les pides que produzcan lo mismo. Viene la pregunta, ¿producen más o producen menos? Con respecto a lo siguiente. Si tú revisas la suma de lo que hagan las 4 personas, vas a decir que produjeron más. Pero si revisas cuánto pudo hacer una persona sola, otra persona sola, y metes a las 4 personas, van a producir menos que si lo hubiera hecho una persona 4 veces. ¿Por qué creen que pase eso? Andy. Bueno, no sé, yo lo veo como que depende también de otras circunstancias, o sea, depende de, por ejemplo, la maquinaria que tengas o el espacio, o si dependes de horarios de otros proveedores. Por ejemplo, puede ser que yo diga, una persona hace cierto número de ensaladas en un determinado tiempo, entonces voy a poner a 2 o a 3 para que hagan el triple, pero si yo solo tengo una mesa para producir,
pues entonces las dos personas seguro van a producir más que una sola, pero no al nivel que esperamos porque no tienen las herramientas suficientes o necesarias para hacerlo. Y eso conlleva pues otro tipo de inversión si es que queremos que se haga de esa manera. Bien, ese es un factor. Adelante, Angélica. Pienso que otro factor es cuando hay más personas se entorpecen entre ellas y la calidad del trabajo ya no es la misma. Y entonces también cuando, no sé si es mentalidad de ellos, también cuando ven que hay más personas, pues como que ya no trabajan al mismo ritmo, como que se confían y dicen, ah, sí. Entonces yo también pienso que son esos factores los que influyen el que no produzcan la misma cantidad. Bien, pues ya me dijeron dos respuestas muy interesantes sobre la misma situación. La primera, y estoy de acuerdo con Andy, una es el lugar de trabajo es adecuado para hacer esas actividades y subo el volumen de personal. Sí es un factor que tienes que considerar. Pero lo que también dice Angélica es totalmente cierto. Tú pon a trabajar a una persona sola, pues va a trabajar al ritmo que pueda o lo más rápido que él pueda hacerlo. Obviamente va a tener una curva de aprendizaje y lo que les he mencionado, pero lo va a hacer. Cuando meto a otra persona a hacer la misma actividad con él, se van a dividir las tareas. No van a trabajar al mismo ritmo. Por eso luego las gentes, cuando tú dices, oye, una persona hace uno. No estoy hablando del artículo, estoy pensando así como que hace uno, como un factor de porcentaje. Dos personas hacen 1.5. Nunca llega a 2. Tres personas hacen 1.8. Cuatro personas hacen 2.4. ¿Cómo que no coincide? ¿Cómo que no son iguales? ¿Cómo que no es muy parecido? Ah, pues precisamente por el concepto que está diciendo Angélica es lo que va a pasar. Cuando hay más gente, se dividen las actividades y ya no trabajan al mismo ritmo. Ya no siguen el mismo ritmo. Tú puedes decir que una persona produce 50 ensaladas, pongo el espacio para que entren 4 personas y tengo las materias para que me puedan hacer, si hacen 50 ensaladas, yo quiero que me hagan 200, te aseguro que no van a llegar a las 200, se van a tardar más tiempo. Una persona, vamos a pensar la lógica, una persona hace 50 en 2 horas, estoy inventando, ¿vale? En 2 horas hacen 50 ensaladas. Ok, va, una persona. Bien. Si tengo 2 personas, me tienen que hacer 100 en el mismo lapso de tiempo. Te aseguro que no lo van a hacer en 2 horas, lo van a hacer en 3. Porque tienden a flojear o a confiarse. Porque no miden el mismo ritmo, no trabajan al mismo ritmo porque no se sienten presionados. Porque la producción, en lugar de verla como un punto de partida, la están manipulando. Por eso el comentario de Angélica es muy claro, porque es muy realista, es muy natural. La gente cuando la empiezas, le pones más gente, pues ellos para defender su trabajo y hacer que cumpla, avanzan al ritmo que pueden, a un ritmo que funcione, pero que no sea el óptimo. Porque si les pones a hacer el óptimo, muchos de ellos se van a cansar y no les va a gustar. Y creo que todavía tiene la mano levantada, Angélica. No sé si quiere opinar algo más. No, sí, era eso, me parece el abajo. Ah, bueno. Está bien. Eso es para que entiendan que el concepto que les estoy mencionando ahorita del trabajadores por año y es afectable de que por eso cuando llegan aquí en la tabla que te dice 8 trabajadores producen menos que si fueran nada más 7. Prácticamente producen lo mismo que si fueran 6. Entonces, si vemos a nivel estricto, ¿corres a 2 o corres a 1? Pues yo te diría que corrieras nada más a 1 para que tuvieras los 380 y es tu tope máximo. No vayas a pedir más gente porque vas a perder negocio y vas a andar gastando más en mantener a la gente. Es un comportamiento normal en producción esta parte. Por eso tienes que ver hasta dónde debe de llegar el tope de producción para que no te aloques. Y no digas, vamos a mandar a más gente. Pues no, no es contratar por contratar.
Es ver, una cosa es producir y otra cosa es la productividad, que es producir con efectividad, que no es lo mismo. Hay que analizar esos puntos. Bien. Aquí les voy a enseñar otros gráficos, que es el gráfico de producción total, pues es el más fácil, ya lo vimos cómo se hace. Después tenemos la producción media. La producción media, pues ya sabemos que es sacar un promedio, es decir, la cantidad de lo que produzco entre el número de trabajadores. Si van viendo en la producción media de la misma característica que estamos viendo, vean cómo la producción media empieza a bajar. Si uno revisa a nivel estricto, tú dices, la producción media de una persona va bien, ese es el ritmo. De 2 personas estás produciendo un poco más, bien. De 3 personas ya tengo una producción media muy buena. Pero cuando llego a la 4ª persona ya la producción media es baja. ¿Ya la vieron? De 66.6 bajo a 66.2 por cada persona. Cuando voy a 5 ya empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar hasta que llega al nivel crítico. Si van viendo a nivel estricto, la mejor producción debería de ser producir con 6 trabajadores. Porque con 6 trabajadores es lo mismo que si hubiera trabajado con una sola persona. Pero ¿cuál es el problema posterior? Que la producción total es menor y que su margen de producción es menor. Va bajando, si van viendo, de 60 sube a 70 en la marginal, que es la variación. De 70 se mantiene en 70. En la siguiente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y ya valió gordo. Entonces, esto es lo que deben de entender dentro de la parte de producción. Por ejemplo, yo cuando dejo tareas o cositas de este estilo, les pido que hagan estos 3 gráficos. Les aviso, la presentación ya está en Classroom. Ya está completa, estamos ahorita en la diapositiva 24 y así deberían de sacar ese tipo de gráficos. La producción media se divide la producción total entre el número de trabajadores y la marginal es la variación entre la producción total y el número de trabajadores que tienes por año. Si van viendo, como el número de trabajadores va creciendo de 1 por 1, la producción marginal se divide siempre entre 1 y no pasa nada. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta o comentario que tengan, chicos? ¿O todo más claro que el agua de la Ciudad de México?